Privilegio estar en la mañana y escuchar el mensaje, pues la tendencia no varía mucho y solo dispongamos nuestro corazón. Amén. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Oseas capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 20. El título para esto es el trato de Dios y su misericordia. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. No tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no se hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y la comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y le hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Padre, enséñanos cada día, Señor, tus caminos, Padre, tus estatutos, y que nos podamos, Señor, regocijar en ellos, Padre. Señor, disponemos nuestro corazón para recibir de ti, Padre, que tu palabra caiga en nuestra vida y sea un refrigerio para nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Bueno, en este devocional, el objetivo es que a través de este pasaje nosotros podamos ver la misericordia de Dios a través de los tratos en nuestras vidas, y que por medio de ellos podremos conocerle y aceptarle no solo como nuestro Salvador, sino también como el único merecedor de nuestra atención y nuestro amor. Si se recuerda, en la mañana se tocaba ese punto de que Dios quiere llamar nuestra atención, y aún en la administración el Señor
nos estaba hablando sobre ese tema. Y básicamente este mensaje habla algo similar. Bueno, y para comenzar y para que estemos en contexto de todo lo que vamos a decir, este pasaje se desarrolla en un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel. El libro de Oseas, bueno, el profeta Oseas, su nombre significa salvación, justamente, y también significa liberación. Entonces, el profeta es llamado a cumplir, bueno, es llamado por mandato de Dios a realizar uno de los actos más extraños que a alguien se le pueden pedir, y es el hecho de que a un siervo se le da el mandato de tomar por mujer, tomar por esposa a una mujer que es prostituta. Y no solo eso, que la tome como esposa y que tome también a sus hijos. Entonces, ¿por qué Dios hace esto? Bueno, tenía un propósito, y el propósito era que el pueblo de Israel, con este ejemplo, comprendiera el nivel y la magnitud de su condición pecaminosa, y que el objetivo del Señor con todo esto y con toda la palabra que les enviaba a través del tiempo era un llamado a la reconciliación, y era un llamado a atender siempre la palabra de Dios y no ir en pos de falsos dioses. Entonces, este pueblo no quería escuchar a Dios, definitivamente. Si nosotros escudriñamos la palabra, si escudriñamos aquellos profetas que por temas de enseñanza se les llama como profetas menores, nosotros podemos ver de que constantemente el Señor enviaba su palabra y el pueblo siempre estaba con sus párpados de los oídos cerrados. Amén. Usted ya sabe qué significa eso. Y muchas veces cuando el pueblo de Dios tomaba la decisión de escucharle al Señor a través de los profetas, el pueblo simplemente hacía a un lado la palabra y seguía haciendo como mejor le parecía, viviendo una vida desordenada, viviendo una vida de desobediencia y sobre todo queriendo tapar toda esta iniquidad con falsos cultos o con falsos rituales. Entonces, en este libro de Oseas, Dios muestra muchos contrastes de su comportamiento hacia el pueblo de Israel. ¿Por qué muchos contrastes? Porque en algunos capítulos encontramos palabras de advertencia, en otros capítulos encontramos palabras de exhortación, en otros capítulos encontramos palabras de redención. Entonces uno puede notar de que el pueblo de Israel en este momento era un pueblo demasiado fluctuante en cuanto a su relación con Dios. ¿Por qué? Escuchaba la palabra y simplemente no hacía caso del consejo. Entonces, el mensaje que siempre Dios les enviaba a este pueblo era un mensaje para acercarse a Él, de tal forma que el juicio, como consecuencia de su mal proceder, fuera detenido. Es decir, aquí comenzamos a ver a un Dios que da su consejo, pero a la vez da a conocer el amor que tiene ese pueblo, a un pueblo que no lo merece, a un pueblo que es infiel, a un pueblo que está adorando a otros dioses, a un pueblo que está quemando incienso a otros dioses, y al único que le debían rendir honor y gloria eran a Jehová, a su Dios y a nuestro Dios. El pueblo de Israel tomó una actitud de rebeldía ante el constante mensaje de Dios, muy parecido a lo que pasa en la relación con los padres e hijos, ¿verdad? Un padre da el consejo y el hijo cree que el padre está equivocado, que lo está haciendo por molestar, y ahí hay una relación un poco friccionada por ese hecho. Entonces Israel, como consecuencia de la desobediencia, en lo humano cayó en un caos político, y en lo espiritual cayó en un caos interno, cada uno de los del pueblo de Israel. Esto los llevó a una cautividad, no solo de su nación, sino a una cautividad en sus vidas espirituales.
Amén. Entonces, este es todo el contexto de todo este pasaje, de todo este libro. El Señor lo único que quiere, en resumen, es mostrar su amor y que haya reconciliación. Sin embargo, hemos hablado de que el pueblo no ponía atención y no quería hacer caso. Entonces viene Dios y como primer punto muestra su gracia y el establecimiento de su gobierno. ¿A dónde podemos ver eso? En el versículo 6. Dice, por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Primero, ¿qué es lo que hace el Señor en este versículo? O en este versículo. Lo que hace es dejar claro que Él puede disponer de las cosas, del espacio, del tiempo y de todo lo que sea necesario para acercarnos a Él. Cuando un verdadero hijo de Dios ha desviado sus pasos hacia la perdición, el Señor hace una pausa en su agenda, en la agenda de Él, para cambiar lo torcido de sus hijos. Fíjese que a veces el lenguaje español es demasiado enriquecido con muchos términos, ¿verdad? En este caso, yo nunca había escuchado la palabra seto. Entonces busqué qué era eso, encontré algunas ilustraciones y un seto es un arbusto, es una barrera, es una delimitación de arbustos establecidos y mantenidos en una forma de cerca o una barrera. ¿Cómo es este arbusto? Bueno, yo creo que usted en caricaturas o en películas lo ha visto, cuando hay laberintos que son como de plantas, ¿sí? Entonces esos arbustos es el seto. Entonces, los setos generalmente están dispuestos en límites de parcela para garantizar la separación de las propiedades o la protección contra la intrusión. Entonces, eso es lo primero que hace el Señor. Lo primero que hace a los hijos de Dios es llegar a su vida y en primera instancia hace un alto en su caminar. ¿Y qué significa esto? Que como primera etapa del trato de Dios para recibir su misericordia, Él nos comienza a quitar todos los recursos y todas las opciones. ¿Sí? Aquí estamos hablando de que, dice en el versículo 6, por tanto de aquí yo rodearé de espinos y setos. Entonces no solo hace un camino en el cual yo no tengo, o usted o el pueblo de Dios no tendría que tener otra salida, porque estos arbustos generalmente son estrechos. A medida que van creciendo se vuelven estrechos, se vuelven más densos. Entonces para poder salir de ahí requiere un trabajo muy fuerte, pues. Entonces lo que hace el Señor es primero, como decimos acá, cortarnos las alas. Es decir, todas aquellas cosas que nos hacen a nosotros fuertes, todas aquellas cosas que nos hacen independientes de Dios. Entonces el Señor viene y dice, yo soy el creador de todo, por lo tanto yo puedo disponer de estas cosas y te las puedo quitar. Amén. Y mucho ojo con esto, porque este mensaje es para hijos de Dios. Amén. Lo que pase con un impío, con alguien que no esté cerca de Dios, ese es otro trato muy aparte, pero este específicamente es un trato para hijos de Dios. Entonces, cuando el Señor hace un alto en nuestras vidas, entonces ya comienza un proceso. Y fíjense que este es un trato específico porque tiene ciertos componentes en algunos versículos que yo sé que muchos tenemos en nuestra vida uno o varios de estos componentes, porque más de alguna ocasión el Señor ha tenido que primero hacer ese alto en nosotros y después comenzar a tratar ciertas áreas. Entonces, los componentes del trato de Dios, esto es algo parecido a una receta. Nosotros podemos tener, como les decía, uno o varios de estos componentes, y en este caso, el trato específico de Dios, su objetivo era la reconciliación entre Él y su pueblo. Amén. Entonces estamos claros con eso, ¿verdad? Que este es un trato específico. En el versículo 2 dice, contended con vuestra madre, contended porque ella no es
mi mujer. Y ahí hay una palabra, contended. ¿Qué significa esto? Que cuando ya el Señor viene y hace un alto en nuestras vidas, usted no se ha fijado que ciertas discusiones o ciertas situaciones en la vida que son normales y que son cotidianas se vuelven un poco más pesadas. Dice, en este punto, ¿qué es lo que dice Dios? Que el trato, vienen constantes controversias y luchas. La relación entre padres e hijos muchas veces se torna un poco difícil. La diferencia de edades, la educación de los padres, el nivel de madurez de los hijos, la distancia que hay muchas veces entre las edades de ellos, entre padres e hijos. Entonces muchas veces genera eso conflictos. Amén. Siempre van a existir esos conflictos. Siempre en una familia normal van a existir y en una familia normal van a ser resueltos. Amén. Pero muchas veces, y dependiendo de las cosas que nosotros hayamos hecho en nuestra relación hacia nuestros padres o nuestra relación hacia nuestros hijos, estas discusiones o estos problemas se van a hacer más fuertes. Amén. ¿Por qué? Porque esa es una de las cosas o uno de los puntos que el Señor hace para que nosotros comencemos a darnos cuenta que algo está pasando en nuestras vidas, que algo está pasando en nuestra familia. ¿Sí? Igual, lo mismo puede ocurrir en un trabajo, lo mismo puede ocurrir entre hermanos, puede ocurrir en muchas situaciones. Entonces, este es uno de los puntos quizás no tan relevantes, pero sí que el Señor menciona. Cuando hay un trato en el Señor, comienzan a surgir dificultades. Los problemas que nosotros estamos acostumbrados a resolver, de alguna extraña manera, comienzan a ser un poco más difíciles de resolver. ¿Sí? Por ejemplo, el tráfico. El tráfico, bueno, todos los días vivimos con eso, pero qué casualidad, ¿verdad? Que martes y jueves, ¿qué cuesta venir a la iglesia? Amén. Y qué casualidad, lunes, miércoles y viernes, nunca hay nada. Podemos disponer ir a un lugar y esas cosas, nunca hay tráfico, nunca hay estorbos, etcétera. Lo mismo puede pasar. Muchas veces nosotros tenemos un problema, lo sabemos resolver, pero simplemente cuando el Señor está tratando de nosotros hay algo que está costando. Amén. Y es porque nuestras habilidades están siendo disminuidas. Ojo con eso, nuestras habilidades están siendo disminuidas. En el versículo 2, dice ahí, porque no es mi mujer, ni yo soy su marido. Otro componente del trato de Dios es que se rompen los pactos, pero no de Dios hacia nosotros, sino de nosotros hacia Él. Amén. Esa es la diferencia. Dios siempre se mantiene fiel, pero nosotros hacemos que esos pactos no sean efectivos o no se ejecuten por nuestra desobediencia. Fíjese que en este tiempo, en el tiempo de Israel, en lo que se da este pasaje, está la figura de Oseas y la figura de la mujer que él toma por esposa. Entonces, en ese tiempo el esposo podía dejar de bendecir o de proveer a su esposa si su esposa le era infiel. Imagínese el profeta Oseas casado con una persona que se dedicaba a esto, y a él la ley lo respaldaba para dejar de proveerle alimento, vestido, para dejar de proveerle una casa, entre otros. Sin embargo, el Señor toma esto porque dice, a pesar de que tú, Israel, seas infiel, yo no voy a dejar de bendecirte, pero eso no implica que no vas a pagar las consecuencias de tu desobediencia. Amén. El tercer punto, en el versículo 3, no sea que yo la despoje y desnude. ¿Qué significa esto? Que no hay seguridad ni confianza. Amén. La vida se llena de incertidumbre. Y qué feo es, ¿verdad? Cuando nosotros en algún momento somos bien seguros para tomar decisiones y somos así como veíamos ahora, ¿verdad?
somos fríos, lo podemos calcular todo y sabemos que una o dos acciones van a hacer que nuestro plan se ejecute y salga bien. Pero ya cuando el Señor toma nuestras vidas y las somete a un trato, entonces esa condición cambia. Porque ciertas cosas que nosotros venimos haciendo y que son habituales en nuestra vida, comienzan a fallar. Todo aquello que nosotros creemos que está bien, que lo ejecutamos de una manera correcta, aún nuestro ministerio o el servicio que realizamos al Señor, muchas veces comienza a tener cierta degradación, no comienza a fluir, hay muchos estorbos, entre otros. Y no quiero perder de vista este punto, ¿verdad? No estoy hablando de una lucha espiritual, sino que estoy hablando como consecuencia de una desobediencia. Amén. Entonces, no hay seguridad, no hay confianza. Siempre dentro del versículo 3 dice, no sea que yo la despoje y desnude, y dice a continuación, la ponga como el día en que nació. Y aquí otra frase, Dios tiene el derecho de quitarnos todo, pues todo le pertenece a Él. Imagínense, dice aquí el Señor que Él va a despojar de su vestimenta a su esposa, en este caso el pueblo de Israel, y que la va a exhibir, ¿sí? Y dice, ¿qué significa con esto? Que el Señor puede tomar todas las cosas que nos hacen a nosotros felices y seguros. Entonces, ya llevamos 4 puntos. Yo ya llevo 4 puntos, no sé cuántos lleva usted. Amén. En el versículo 4 dice, ni tendré misericordia de sus hijos. ¿Qué es esto? Que todo lo logrado en el tiempo de la infidelidad hacia Dios será destruido sin piedad. Llega un momento en que nosotros, o el pueblo de Dios, o el verdadero Hijo de Dios, se aleja de sus caminos, comienza a fluctuar, comienza a poner su visión en otras cosas que no traen beneficio a su vida espiritual. Entonces, esta es una de las distracciones que el enemigo utiliza para nosotros tenernos en una aparente confianza. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Bueno, como parte de este proceso de llamar tu atención, te voy a quitar también todo lo que has alcanzado en este tiempo que has estado lejos de mí. Porque eso es bien fácil, ir avanzando, ir para arriba. Entre más hacia arriba en lo humano vamos, más hacia abajo vamos en lo espiritual. Entonces el Señor dice, te voy a quitar esto también porque esto te distrae un poco. El versículo 7 dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Amén. ¿Qué es esto? Con esta frase el Señor nos está diciendo que se pierde lo que da felicidad y lo que da estabilidad. Por eso Israel cayó en un caos. Amén. Israel comenzó a ser despojado de muchas cosas, comenzó a ser despojado de todo lo que les pertenecía, de todo lo que habían recibido por gracia de Dios, todo lo que el Señor les había bendecido, les había prosperado, todo lo que Dios les había engrandecido, de repente todo eso comienza a ser despojado. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces las bendiciones de Dios nosotros les cambiamos el sentido, les cambiamos el objetivo por el cual Él nos permite ciertas cosas. Y ahí póngale usted el nombre que quiera a una bendición, o a una añadidura, mejor dicho, porque yo creo que la bendición por excelencia es estar siempre con Dios y en su presencia. Pero las demás cosas vienen por añadidura. Entonces, todas esas añadiduras, las que usted quiera, no sé, 0 deudas, un buen salario, o algún caprichito que usted en su corazón desde niño, yo quiero tener un buen esto, un buen lo otro, etcétera. Eso, el Señor también lo va a quitar. El versículo número 8 dice,
y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Entonces aquí vemos que Israel había cambiado su corazón y ya tenía un nuevo dueño, o mejor dicho, un nuevo esposo, ¿sí? Porque Baal, eso significa Señor, amo, poseedor o esposo. Entonces, qué tremendo que el Señor ve la infidelidad de su pueblo, ve todo lo que está haciendo, y el Señor se puede dar cuenta de que su pueblo ya no tiene voluntad propia, porque la voluntad propia que tenían venía del Señor. Entonces, ¿qué significa? Que la voluntad de ese pueblo era la voluntad del Señor, y por eso es que ellos estaban fuertes, por eso es que ellos comenzaron en un tiempo eran una nación fructífera. Amén. Pero siempre cuando nosotros desviamos nuestro camino, nuestra vista, nuestra visión de lo que el Señor ha establecido en nosotros, el Señor simplemente viene y comienza a crear este plan. Hermano, en este punto o en esta etapa ya llevamos 7 puntos de un plan, de un trato de Dios específico. Y en cada una de estas cosas, yo creo que al primer punto o al segundo punto, ya cualquiera en su sano juicio ya se da cuenta de que algo está pasando, ¿verdad? Y que Dios algo quiere con nosotros. Sin embargo, imagínense el pueblo de Israel. Hay un punto más adicional aquí en el versículo 10. Dice, y ahora descubriré yo su locura. Y aquí yo creo que es el punto donde realmente nos damos a conocer cuando está el trato de Dios, y muchas veces no estamos de acuerdo con eso, porque dice, ¿qué significa esa frase? Que se evidencia entonces su condición pecaminosa. Imagínense lo que está diciendo aquí, dice, y ahora descubriré, él dice, descubriré yo su locura. ¿Usted no se ha fijado cuando un hermano, voy a hablar en primera persona, mejor, usted no se ha fijado cuando algún hermano o cuando uno anda mal? Y por eso el punto, ¿verdad? Estoy hablando de hijos de Dios. Cuando un hijo de Dios está mal internamente, se le nota. Amén. Se le nota en su semblante, se le nota en su hablar. Y cuando nos hacemos referencia al hablar, no estamos hablando de decir palabras incorrectas, sino lo que piensa, lo que brota de su corazón. Entonces, ¿qué es lo que hace que en nosotros se evidencie eso? Y eso es la falta de presencia de Dios en nuestra vida. Ahora, hasta aquí fueron 8 puntos de un trato de Dios. 8 puntos, 8 flechazos que ya a esta fecha o a este momento ya tuvieron que habernos dado, ya nos tuvimos que haber dado cuenta que el Señor quiere algo con nosotros y que quiere cambiar nuestras vidas. Por eso Hebreos 12, 5 y 6, se lo voy a leer rápido, dice desde el 5 en la parte B, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Así que si usted está teniendo una vida desordenada y no está pasando nada, pueden pasar 2 cosas: que usted no ha reconocido al Señor verdaderamente, o espere el tiempo, ya le va a llegar. Amén. El tercer punto, aquí ya cambia un poco la cosa. Ya el Señor ha hecho un alto en el pueblo de Israel, ya el Señor ha permitido muchas cosas que le sucedan al pueblo de Israel. Entonces es tiempo de la misericordia del Señor. Amén. Porque no todo es trato, o sea, el trato va a durar hasta que usted disponga su corazón, ¿sí?
hasta que usted quite todo ese cáncer, esa pudrición que hay en su interior. Amén. Luego viene la parte de la misericordia de Dios en el trato. Entonces, creo que con todos esos puntos que vimos, el Señor a cualquiera puede llamar su atención. Entonces, un hijo de Dios, al no tener soluciones, lo único que le queda es entregarse a la voluntad del Señor y a su gobierno. Y eso es muy importante, porque ¿cuántos están dispuestos a estar bajo el gobierno de Dios? Es decir, el gobierno de Dios no es como nosotros lo podemos concebir humanamente, porque sabemos que en la tierra, en lo humano, no hay ningún gobierno perfecto ni tampoco íntegro. Pero el gobierno de Dios sí exige eso, exige perfección y exige integridad. Pero eso no lo vamos a alcanzar solos. Por eso es que el Señor entonces dice: bien, ya llamé tu atención, ya tengo tu atención, sí. Ya estás en mi camino, sí. El camino que hiciste tú, lleno de cercos, ¿verdad? Ahí, la dirección que el Señor haya puesto, esa es la que tenemos que seguir. Bien, entonces, si ya entendimos, ahí comienza un paseo de ida, pues no volveremos más a la condición de antes. ¿Y para dónde nos vamos a continuación? Pues nos vamos a un viaje con Dios para un desierto. Amén. Dice el versículo 14: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Amén. Entonces inicia un caminar con el Señor. La primera ruta es el desierto. En el desierto se está únicamente con el Señor. Y en el desierto nuestro corazón se vuelve más tierno. Y es en ese momento donde el Señor habla a nuestras vidas. ¿Qué puede ser un desierto? No sé. Puede ser una situación, una enfermedad, algún problema. Eso puede ser un desierto. Entonces, ¿qué naturaleza más caída la que tenemos? Que siempre va a ser necesario pasar por situaciones así para que podamos entender el camino del Señor y para que no nos salgamos de su camino. En el desierto escuchamos atentamente su palabra, por tanto, nuestro ser comienza a llenarse de su presencia. Amén. En un desierto, bueno, yo creo que todos hemos pasado esta situación. Cuando hay un problema en nuestra vida o algo que no podemos controlar, con qué facilidad comprendemos las prédicas, ¿verdad? Con qué facilidad hacemos devocionales, con qué facilidad podemos orar. De repente desaparece el dolor en las rodillas al orar. De repente se nos quita el apetito y somos capaces de ayunar. Y de repente comienzan a suceder varias cosas que nosotros en la vida nos hubiésemos imaginado. De repente en la alabanza comenzamos a cantar, nuestra voz se comienza a escuchar en medio del pueblo. De repente comenzamos a danzar, comenzamos a alzar las manos, comenzamos a quebrantarnos, nos postramos en el altar, recibimos la administración, salimos cambiados, salimos y quisiéramos que no terminara el culto, estamos ansiosos por el siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a este punto, todavía eso no basta. Amén. Porque el desierto puede tener un espacio, cierto territorio, una medida, pero va a depender de nosotros cuánto tiempo querramos pasar en él. Usted puede pasar meses, días, semanas, puede pasar años, puede estar dando vueltas ahí. Usted y yo decidimos cuánto tiempo queremos estar. Lo bueno de estar en ese desierto es que estamos con Dios y Él no nos va a dejar morir. Él nos va a proveer de lo necesario. Mire, y qué bueno que en el desierto no hay nada. No hay agua, no hay comida, no hay abrigo, no hay techo. Es decir, solo hay arena.
y algunas cosas ahí. En la noche hay animales peligrosos y hay una infinidad de peligros en el desierto. Pero el Señor dice, bueno, yo voy a estar contigo, no va a pasar nada. Entonces, lo que les decía hace un momento, cuando estamos en el desierto comenzamos a escuchar la palabra del Señor y nuestro ser comienza a llenarse de su presencia. Cuando hay presencia de Dios en nuestro interior, escuche esto, los dueños a los cuales les hemos cedido derechos comienzan a ser destruidos. Y esto es muy importante que usted lo conozca, hermano. Hay un pasaje en el primer libro de Samuel 5, se lo voy a contar rápido. El arca del pacto es tomada por los filisteos y es puesta en el templo donde está Dagón. Amén. Dagón era uno de los dioses de los filisteos. Entonces está Dagón ahí en su altar y ponen a la par el arca del pacto. Al día siguiente encuentran a Dagón postrado ante el arca del pacto. Amén. Vienen los filisteos y toman a su Dios y lo ponen de pie. Al día siguiente encuentran a Dagón decapitado y con sus palmas, con las palmas de sus manos cortadas. Amén. Ok. Sacan el arca del pacto porque dicen, no, este instrumento, este objeto no tiene misericordia de nuestros dioses. El Dios de Israel no tiene misericordia de nuestros dioses. Llévenselo para otro lado. Entonces el arca del pacto anduvo como en 4 o en 5 lugares, y en todos los lugares que el arca del pacto llegaba, destruía. Y no destruía las cosas buenas, destruía aquellas cosas que eran malas. Ahora deberíamos hacernos esta pregunta: ¿en nuestro interior hay presencia de Dios? Porque si a esta fecha, no sé cuántos tiempo usted tendrá de estar en el camino del Señor, pero si tenemos aún actitudes, si tenemos comportamientos, si tenemos pensamientos y sentimientos que no son adecuados para estar dentro de la presencia de Dios, si no hay presencia en nosotros de ese Dios, esas cosas no van a ser destruidas. Entonces, muy importante, porque el Señor no solo llama a que nos acerquemos a Él, sino que nos llama también a que seamos libres. Amén. El cuarto punto de esto dice que todos esos componentes del trato pasan a ser de dificultades a esperanza. Dice el versículo 15, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Entonces, Acor significa dificultad, ¿sí? Todas estas cosas que el pueblo de Dios, todos estos componentes que hablamos hace un momento, eran dificultades, hermano. Estar en los afanes, ver que nuestras habilidades para resolver las cosas son quitadas, ver que ya no podemos depender de lo que nosotros somos intelectualmente o de lo que somos profesionalmente o en algún oficio, en lo que sea, ver que eso ya no está y que ahora forma parte también y va con nosotros en ese desierto. El Señor dice, voy a convertir eso, todos estos problemas y todas estas cosas que te están sucediendo, las voy a convertir para que tú tengas esperanza, porque va a depender de cuánto tiempo tú quieras mantener esto para seguir en ese círculo. Cuando tú te detengas y de verdad me tomes a mí como tu Señor, y cuando yo tenga toda tu atención, cuando dejes de ser blanco, amén, pero blanco porque estás lleno de lepra, cuando dejes de ser blanco porque eres un sepulcro blanqueado, entonces en ese momento todas estas cosas se van a convertir a ti en esperanza, porque estas cosas que tú estás viendo y que yo he permitido no te van a destruir, las vas a pasar, pero vas a tener que ser cambiado. Entonces cuando vengas a mi presencia, ya no vas a venir blanco por la lepra, sino que vas a venir blanco porque vas a estar limpio. Amén. Dice, si alguna vez estuvimos en un valle o estuvimos en Egipto, Dios nos hará subir
al lugar de adoración. Amén. Y la adoración, el lugar santísimo, cuando nosotros vemos cara a cara a nuestro Dios, esa sensación de paz, esa sensación de amor, y más que una sensación, hermanos, esa administración que Dios hace a nuestras vidas cuando llegamos a su presencia y que nos limpia. Es decir, el que no ha experimentado eso debería buscar al Señor, y el que ya experimentó eso en muchas ocasiones debe sentirse bendecido, bienaventurado, porque significa que aún hay esperanza en nuestras vidas. Amén. Luego viene, y para terminar, la promesa en el capítulo 2 y versículo 19 y 20. Dice: y te despojaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Amén. Dios cambiará. Bueno, antes de esto, aunque por toda la eternidad indignos, también por toda la eternidad merecedores. Amén. Eso es lo que quiere decir esto, porque aquí ya encontramos al Señor que cambia su vocabulario, sus palabras, mejor dicho, y comienza a mencionar palabras como justicia, juicio, benignidad, misericordia, fidelidad y conocimiento a Él. Dios cambiará nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro caminar, de tal forma que cuando el enemigo nos quiera hacer caer o nos quiera señalar, ahora estaremos seguros, pues viviremos en justicia y fidelidad hacia Dios. Amén. Y hay algo que no debemos de perder de vista, y esta es también la esperanza o la promesa de que los tratos no son para destrucción, sino que son para salvación de almas. Entonces, mire, cuando el diablo quiera acusarnos ante Dios, ¿verdad?, y nos quiera decir que Él no es merecedor, en ese Él ponga su nombre. Fulano o fulana no es merecedor o merecedora. Entonces, Dios responderá: no es merecedor, pero es mi hijo o mi hija. Lo hice con mis manos, por tanto, es perfecto. Amén. ¿Puede el diablo decir a Dios y acusarme y decir, Él, y ahí otra vez, ¿verdad?, ponga su nombre, fulano o fulana, no es hijo tuyo, no es hijo legítimo? Entonces Dios responderá: mejor aún, es un o una adoptivo o adoptiva. Significa que entre muchos ha sido escogido. Amén. Bendito Padre, gracias por tu palabra, Señor. Señor, porque cuántas cosas, Padre, han hecho, Señor, que el caminar nuestro no sea agradable, Señor. Padre, pero aquí estamos hoy, Señor, cansados de un caminar torcido, cansados de un caminar liberal, Señor. Señor, aquellos pecados que están aún ocultos, Señor. Padre, cuando nuestra vista se queda fija en un punto, Señor,
y hay un pensamiento ahí, Señor. Padre, porque muchas veces hay carga en nuestra vida, Padre. Señor, porque quizás hemos hecho cosas, Padre, que solo tú y yo sabemos. Padre, y esa carga día con día, ahí está. Ahí está. Y es latente, y es constante. Y nos elimina, y nos saca. Señor, y nos vuelve rebeldes muchas veces. Padre, cuando hemos deseado, Señor, que no nos tomes en cuenta, Padre, porque hasta sentimos que nuestro saludo, el estrecharle la mano a un hermano, hemos sentido muchas veces que lo vamos a contaminar, Señor. Señor, porque andamos por el mundo como leprosos, con una aparente santidad, Padre. Con una aparente comunión. Pero, Padre, yo sé que tú has hablado a mi vida, Señor. Padre, y por eso estoy aquí. Porque quiero ser libre, Padre. Porque quiero, Señor, tener una reconciliación. Porque quiero tener una comunión contigo. Señor, porque eso que vive en mí aún, Señor, yo he venido hoy y te lo quiero entregar, Padre. Señor, y que eso salga este día, Señor, de mi vida. Padre, pero gracias, porque yo sé que en ese desierto va a ser difícil, Señor. Señor, un desierto solo puede ser bello cuando tú estás conmigo, Señor. No hay otra forma de ver belleza en un desierto, Padre. Porque no es lo mismo estar en un desierto con las condiciones adecuadas y estar ahí inmóvil a estar en un desierto sin ningún tipo de protección. Y esa protección, Señor, solo la das tú. Señor, aquí están nuestras vidas, Padre. Señor, que anhelan que sean restauradas por ti, Padre. Sí, Señor, y aquí estamos, y ahí donde usted está, hermano, considere esto. El Señor conoce todo de nuestras vidas. Lo conoce todo. Pero el Señor lo formó con sus manos. Y usted aún no puede ver esa perfección, porque usted y yo tenemos una naturaleza caída. Pero ese es nuestro destino, llegar a ser perfectos en la esperanza, en la gracia y en el perdón de Dios. Así que no tema, hermano. No tema, porque el desierto es necesario. Las cosas que han ocurrido han sido necesarias. Pero al final usted llegará a esa tierra donde fluye leche y miel, donde el fruto de las vides usted lo convertirá, el Señor lo convertirá en un vino agradable y le dará gozo. Ya no sentirá más el calor del desierto, sino sentirá el calor
de la mañana, que le abraza y que le dice: un día más, una misericordia más, una nueva oportunidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que tú hayas liberado nuestra alma, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Amén y amén.